Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las 5 peores decisiones de la historia del fútbol versión jugadores. Hace un par de días, si no me equivoco inclusive hace una semana, subí un video hablando de las 5 peores decisiones de la historia del fútbol en general, pero no apuntada en cuanto a fichajes y demás, y les había comentado que si esa temática tenía buena repercusión, seguramente tenía ganas de hacer este video, enfocado en futbolistas que tuvieron la posibilidad de quedarse en un club, de elegir entre dos equipos, o que decidieron ir a un equipo y terminó siendo una muy mala decisión, y en mi opinión, una de las peores decisiones en la historia del fútbol. Obviamente hay muchísimos casos, voy a englobar 5 puntualmente en este video, pero esto puede dar para una parte 2, una parte 3, y va a depender de ustedes. Si veo que tiene apoyo, si llegamos a 4000 me gustas, seguramente podemos hacer una próxima parte con 5 decisiones tan o igualmente malas como estas que les estoy comentando. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y su comentario, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, comenzamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, como les digo siempre, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Obviamente si querés seguir todo lo que tiene que ver con las principales ligas del mundo que ya han retomado su actividad habitual, obviamente si querés seguir a tus selecciones, si querés seguir a tu equipo favorito, te recomiendo que te la descargues porque vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. Vamos a comenzar hablando de la que para mí ha sido una de las peores decisiones de los últimos años, que es la de Arda Turan de llegar al Barcelona y abandonar el Atlético de Madrid. El futbolista turco que comenzó su carrera en su país jugando en Galatasaray, tuvo un breve préstamo también por el Manyaspor. En el fútbol turco había llegado quizás a su tope o a lo que más podía llegar a destacar, por eso en la temporada 2011-2012 llama la atención del Atlético de Madrid que lo termina fichando, se convierte rápidamente en un jugador fundamental en la mitad de la cancha de Simeone, que le encontró su lugar, le encontró su rol, un futbolista que jugaba casi de media punta, atrás de los delanteros, siendo muy importante tanto en la gestación como también en la recuperación, era un jugador que no paraba de correr y constantemente aportaba en la defensa, como todos los buenos equipos que ha marcado el Cholo Simeone a lo largo de su etapa en el Atlético de Madrid. Se había convertido en uno de los jugadores más importantes del fútbol español, logrando 5 títulos con el Atlético de Madrid, pero después de 4 temporadas tomó la decisión, según se comentó en ese momento, en busca de un fútbol menos físico y más técnico que él creía que podía encontrar en Barcelona, de abandonar la comodidad del Atlético de Madrid, donde tranquilamente se podría haber convertido en ídolo, e irse al Barcelona, que pagó 34 millones de euros por su ficha. Lamentablemente para él en Barcelona no encontró lo mismo que había encontrado en Atlético de Madrid. Si bien tuvo muy buenos números, en su segunda temporada consiguió 13 goles, que son los mejores números de su carrera en cuanto a cuota goleadora, apenas jugaría 55 partidos y tendría una incidencia mínima en el juego, ya que en ese momento en el Barcelona no gozaba de una posición específica y los jugadores con talento del nivel de Iniesta, Rakitic, obviamente Messi o Neymar, lo dejaban prácticamente sin espacio. Esto hizo que después de esas 2 temporadas lo terminen cediendo a préstamo al fútbol turco, más específicamente al Başakşehir. A partir de ese momento su carrera se vino a pique de forma muy rápida, un futbolista que apenas tendría lugar en el fútbol turco, una versión muy pero muy por debajo de lo que habíamos visto en el Atlético de Madrid, que tendría además muchas cuestiones extrafutbolísticas, fue sancionado 16 partidos por empujar a una jueza de línea y también condenado a 2 años y 8 meses de prisión por disparar una pistola en un hospital, después de una pelea que tuvo en una discoteca, y a partir de ahí la carrera de Turan nunca volvió a ser la misma. Volvería al Galatasaray, que fue el equipo en el cual supo brillar en los comienzos de su carrera, y después de varios meses en los cuales no encontró equipos, se terminó retirando y obviamente creo yo que más de arrepentido en su momento de haber fichado por el Barcelona, porque si hubiese seguido en el Atlético hubiese seguido siendo uno de los jugadores más influyentes del fútbol español. Para no basar todo el video en el fútbol europeo, tenía ganas también de hablar de un caso del fútbol argentino que es bastante reciente, que es la decisión de Mauro Zárate de traicionar a Vélez, y ahora voy a explicar el por qué se lo considera una traición, y llegar a Boca Juniors.
Mauro Zárate en sus comienzos era considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino. Comenzó en Vélez, lamentablemente después de lo que fueron sus primeros años, su carrera comenzó a tambalear bastante y fue muy irregular. Pasaría por el fútbol de Qatar, por el Birmingham sin pena ni gloria. Llegaría a la Lazio, donde creo que durante 4 temporadas vivió los mejores años de su carrera en Europa. Luego pasaría por Inter, por West Ham, por Queens Park Rangers, por Fiorentina, por el Watford, inclusive por el fútbol de Emiratos Árabes, donde realmente no encontró nunca un lugar. Pero sí es cierto, siempre volvía a Vélez Sarsfield o tuvo varios pasos a préstamo donde cuando regresaba al fútbol argentino lo hacía muy bien. Su última etapa en Vélez fue en el año 2018, donde apenas jugó 3 encuentros y logró marcar 8 goles. Era ídolo indiscutido, además con un apellido que tenía historia porque varios de sus hermanos, por ejemplo Rolando Zárate, habían jugado durante muchos años en el club y él siempre había prometido y había dicho, y por eso también era considerado ídolo, que en el fútbol argentino simplemente iba a jugar solo en Vélez. No tenía posibilidad de fichar por otro equipo por el amor que sentía por esa camiseta. Sin embargo, todo esto cambió cuando en la temporada 2018-2019 terminó fichando por Boca Juniors, cuando él tenía todo arreglado para que Vélez le compre el pase, porque en ese momento todavía no pertenecía a Vélez. Apareció Boca y le dio la posibilidad de sumarse a uno de los equipos más grandes del país, pero obviamente tenía que dejar de lado la propuesta de Vélez. A partir de ese momento fue considerado un traidor y según él explicó durante mucho tiempo, se peleó con la familia, que al día de hoy, si no me equivoco, sigue sin hablarse por esta traición, entre comillas, y lo hizo porque él sentía que si llegaba a Boca tenía grandes posibilidades de llegar a la selección argentina y volver a tener un resurgir en su carrera que quizás en Vélez no iba a tener. Lamentablemente para Mauro, para Boca, la verdad es que no salió bien, más allá de que en su primera temporada tuvo buenos números, jugó 47 partidos y marcó 15 goles, nunca se pudo terminar de adaptar al esquema, él jugaba una especie de enganche, media punta, pero no era un delantero puro en el esquema en el cual en ese momento lo utilizaban. En esa misma posición estaba un histórico de Boca como Carlos Tevez, por lo cual nunca terminaba de ganarse el lugar para ser 100% titular y con el correr de las temporadas fue perdiendo cada vez más protagonismo y también nivel, a punto tal que las últimas 2 temporadas jugó 38 partidos y solamente marcó 6 goles. Exiliado del fútbol argentino porque después de lo que fue su paso por Boca, difícilmente iba a encontrar otro equipo, al menos de calidad como la que él quería. Vélez obviamente ya no quería saber nada y sigue sin querer saber nada respecto a él. Comenzó a tener pasos por el fútbol brasileño, volvió en un momento a Argentina para jugar en Platense. La verdad que ninguno de estos pasos fue bueno y lamentablemente para Zárate terminó muy mal con la gente de Vélez. Al día de hoy sigue siendo considerado un traidor. No le fue bien en Boca y obviamente estuvo muy lejos de que su nivel lo termine catapultando a la selección argentina. Otro caso también de un jugador que no tomó las mejores decisiones en su carrera y que lamentablemente hicieron que los mejores años de la misma se terminen pasando sin pena ni gloria fue Michael Owen. Michael Owen fue un histórico delantero del fútbol inglés que comenzó su carrera jugando en Liverpool, donde tuvo grandes números en sus primeras temporadas, jugando entre el año 97 y 2004 297 partidos y marcando 158 goles, ganando nada más y nada menos que el Balón de Oro en el año 2001, y cuando todos proyectaban que venía para ser uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol inglés, toma la decisión, arriesgada, es cierto en ese momento, pero bueno, iba a uno de los mejores equipos del mundo, de fichar por el Real Madrid. Solamente estuvo una temporada en España, no le fue bien, si bien jugó 45 partidos y marcó 16 goles, lejos del nivel del cual se esperaba, fue muy criticado, tuvo muchas lesiones y lamentablemente todo esto fue un combo que hizo que no termine de triunfar. Digamos que esta fue la primera mala decisión o el primer mal paso de su carrera. Pero él confiesa y está muy arrepentido principalmente de lo que fue el paso siguiente en su carrera, que fue abandonar el Real Madrid tras solamente una temporada y regresar al fútbol inglés, pero para jugar en el Newcastle, un equipo que según él consideró años más tarde era muy inferior al Liverpool, equipo en el cual él jugaba, y que al momento de irse al Real Madrid tenía ambas ofertas sobre la mesa, tanto la de Newcastle como la de volver al Liverpool, el equipo que lo vio nacer. Sin embargo, el Newcastle ofrecía más dinero, no pudo igualar el Liverpool la oferta de las urracas y finalmente decidió irse allí. Lamentablemente no le fue bien, jugaría 4 años, 79 partidos, 30 goles y a partir de ahí su carrera entró en un bucle que nunca pudo terminar de salir. Jugó durante 3 temporadas más en Manchester United, una última en el Stoke City y se terminó retirando y siempre ha tenido palabras bastante malas respecto a Newcastle y lo que fue su experiencia ahí durante esas 4 temporadas. Una de las malas decisiones que yo recuerdo, que quizás no es tan conocida, está vinculada con un jugador que yo creo que si hubiese decidido mejor, posiblemente hubiese tenido una gran carrera en el fútbol europeo. Y estoy hablando de Alex Teixeira, el brasileño, volante ofensivo, delantero, depende cómo lo veamos, que comenzó su carrera en Vasco da Gama, que luego llegaría al fútbol de Ucrania para jugar en el Shakhtar Donetsk, donde tuvo muy buenos números, jugaría allí entre el año 2009 y el año 2016.
Su última temporada fue sensacional, jugó 26 partidos y marcó 26 goles, una locura realmente del fútbol ucraniano, y era uno de los grandes jugadores y talentos que todos creíamos que estaba preparado para dar el salto a una de las grandes ligas y a un gran equipo. Apareció el interés del Liverpool, en ese momento ya dirigido por Jürgen Klopp, que le ofrecía una muy buena oferta en cuanto a lo económico tanto al Liverpool como también a él. El jugador había reiterado su interés de fichar ahí. Pero finalmente era la misma época en la cual estaba el gran auge de lo que era el fútbol y la Superliga China, y apareció una oferta superadora del Jiangsu Suning que le ofrecía muchísimo dinero para su contrato y 50 millones de euros para el equipo ucraniano. En ese momento, a la hora de decir, Alex Teixeira y obviamente también el Shakhtar decidieron ir por el camino del dinero, dejar de lado en ese momento su prime, como muchas veces se dice, con 26 años y la posibilidad de ir a jugar a una liga importante del fútbol europeo y pasar a jugar al fútbol de China. Lamentablemente, la verdad es que se terminó perdiendo en China. Jugó 5 temporadas más en ese fútbol. Los números para mí son prácticamente irrelevantes en este caso porque es un jugador que perdió posiblemente los 5 mejores años de su carrera jugando en el fútbol de China. Luego colapsó todo, por lo cual se tuvo que ir. Tuvo una temporada jugando en el Besiktas y al día de hoy, con 33 años, se encuentra jugando nuevamente en el Vasco de la Serie B, de la segunda división de Brasil. Un jugador que creo yo que si con 26 años hubiese decidido bien y se hubiera ido, por ejemplo, al Liverpool, posiblemente hubiésemos tenido un gran jugador en la Premier. Y por último, para finalizar el día de hoy, creo que una de las grandes malas decisiones que se ha tomado en la historia del fútbol fue la decisión que tomó Andrei Shevchenko de irse al Chelsea y abandonar el Milan, posiblemente el mejor momento de su carrera. El ucraniano, uno de los grandes goleadores que hemos visto en los últimos 30 años, un futbolista que comenzó en el Dinamo de Kiev, que en la temporada 99-2000 llegó al Milan después de haber marcado muchísimos goles en Ucrania, que en el Milan le fue todavía mejor, jugaría a lo largo de 7 temporadas en su primera etapa, muchos partidos en los cuales marcaría goles en prácticamente todos, un jugador que fue 2 veces goleador de la Serie A, que ganaría el Balón de Oro en el año 2004, que ganaría la Champions en el año 2003 y que posiblemente en la última temporada, en la 2005-2006, donde juega 40 partidos y marca 28 goles, era uno de los mejores delanteros del mundo. Sin embargo, en ese momento se estaba gestando en el Chelsea lo que después veríamos como un equipo muy comprador y con mucho dinero con la llegada de Roman Abramovich, que eran sus primeros años. Y decidió en ese momento el ruso que el primer gran fichaje o el primer gran gasto que iba a hacer era la llegada de Shevchenko, que lo terminaron de seducir, por un lado obviamente con el dinero y por otro lado por cuestiones familiares, que es lo que termina él aduciendo cuando se va del Milan, ya que su familia y particularmente su esposa quería vivir en Londres, que es obviamente donde reside el Chelsea. Por esto decide abandonar el Milan, el equipo donde también le había ido, a cambio de unos 43 millones de euros y fichar por el Chelsea. Posiblemente la peor decisión de su carrera. En el Chelsea se fue pésimo, jugó 3 temporadas, 77 partidos marcando solamente 22 goles, menos goles de lo que había marcado solamente en su última temporada en Milan, y después ya un poco en un mal nivel y baja obviamente en cuanto a lo que había sido su primera etapa. Volvió al Milan en la temporada 2008-2009, donde le fue muy mal, jugó 26 partidos y solamente marcaría 2 goles. Ya en los últimos años de su carrera volvió al fútbol de Ucrania a jugar en el Dinamo de Kiev, pero obviamente muchos pensamos y creemos que si no hubiese ido al Chelsea y hubiese continuado su carrera en Milan, hubiese tenido muy buenas temporadas a lo largo de lo que quedaba de su carrera. Hasta acá el video de hoy. Obviamente, si bien estas son 5 de las peores decisiones para mí que se tomaron en la historia del fútbol por parte de un jugador, hay muchos más casos que podríamos incluir, para hacer una segunda o hasta una tercera parte. Y esto va a depender pura y exclusivamente de ustedes. Si les gustaría que haga una segunda parte, dejen su like y comenten. Si llegamos a 4000 me gustas, seguramente hagamos esa segunda parte dentro de unos días, dentro de unas semanas o cuando lleguemos a esa meta. No mucho más para decir, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal y activen la campanita y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.